De verdad, para el Ejército Nacional esto se volvió una carrera maratónica donde buscamos volcar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación a la protección del medio ambiente. O sea, nosotros como ejército, como institución, estamos volcados a la protección del medio ambiente, en donde tratamos de arrebatarles a los amigos de la explotación ilícita de yacimientos minerales, como quiera que en su presentación la estén ejerciendo a lo largo y ancho del país, porque nos está dejando unos efectos devastadores que en donde prácticamente los únicos autores, digámoslo así, los protagonistas letales de todo este evento, y en donde prácticamente se genera todo el peso, es en el medio ambiente. Los daños que hemos podido ver a lo largo y ancho del país son verdaderamente catastróficos. Ayer estábamos en una reunión en la conferencia de ejércitos de todo el mundo, de aviaciones de ejército de todo el mundo, y quedaron supremamente impresionados con unas imágenes que les he mostrado yo de las pocas escenas que he mostrado yo con respecto a los daños incalculables que se están derivando de la minería ilegal o de estas prácticas ilegales, digámoslo así, que se viven en todo el país. Entonces, esta cruzada prácticamente de la mano del presidente de la República, el 30 de mayo del año pasado, que fue una de las iniciativas con el fin de poder duplicar los esfuerzos para poder contrarrestar los efectos negativos que genera estas malas prácticas. Perfecto. Podríamos colocar primero el video como para que nos sensibilicemos un poco, porque de verdad esto también ha hecho mucha falta, doctora Julia, y es sensibilizar a los colombianos de los daños que estamos generando al medio ambiente, de los daños y los efectos que estamos originando en un país que ocupa honrosamente, creo que el puesto número 17 en la mayor biodiversidad del mundo, y que en donde solamente el 10% del país recopila el 7% de toda la biodiversidad mundial, como lo van a ver ahorita en la presentación, en un video que les tengo yo acá. Pongámosle volumen. Y según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es uno de los 17 países megadiversos que albergan el 70% de la biodiversidad mundial en solo 10% del territorio nacional. Sin duda, una riqueza natural invaluable, pero con los años destruida y explotada por la extracción de minerales. La fiebre del oro ha sido la principal causa del deterioro de los ecosistemas en Colombia. Aquellos paisajes verdes y frondosos hoy son desérticos. La minería ilegal ha ocasionado desde el año 2008 la deforestación de 7 millones de hectáreas y cerca de 15% de estos 7 millones han sido generados directamente por actividades mineras, daños casi imposibles de resarcir. Los departamentos más impactados por este flagelo son Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Guaviare y el sur de Bolívar. Y no es un secreto que la minería ilegal es la principal chequera de las bandas criminales y los grupos armados al margen de la ley. A raíz de este panorama cada vez más desalentador y difícil de contrarrestar, mediante la resolución ministerial 9925 del 3 de noviembre de 2015, se crea y activa la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional con 500 uniformados. Su misión, contribuir a la protección, defensa del medio ambiente y neutralización de organizaciones criminales mediante el planeamiento y conducción de operaciones militares. Los feroces tentáculos de la minería criminal en Colombia están al borde de alcanzar uno de los templos ambientales más ricos del mundo en biodiversidad. A pocos kilómetros de la Ciénaga de Apel, en Córdoba, las bandas criminales están provocando un daño ecológico de dimensiones incalculables. Noticias Caracol obtuvo en exclusiva las imágenes que demuestran la triste realidad de los alrededores de esa ciénaga.
Estas son las pavorosas imágenes que la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército de Colombia logró de lo que queda de la quebrada Escobillas y de la quebrada Dona, que nacen en la ciénaga de Ayapel. Las dos quebradas están siendo liquidadas por la explotación criminal de oro. Lo que ustedes están viendo eran, entre otras cosas, frondosos bosques tropicales por los que bajaba gran cantidad de agua, un rico ecosistema que pasó a convertirse en centenares de lagunas cargadas de mercurio que lentamente han ido envenenando el subsuelo, el agua y todo lo que vive de ella. A lo largo de estas quebradas, delincuentes del Clan del Golfo controlaban y se enriquecían con la explotación ilegal de oro. Casi la mitad de un campo de fútbol excavaban diariamente sus máquinas, un negocio que les dejaba por lo menos 500 millones de pesos mensuales. Aquí se ve la dimensión del daño. Vean ustedes el tamaño de las explotaciones. Hasta este lugar llegaron los comandos del Ejército de Colombia y de la Policía Nacional, apoyados por el CTI de la Fiscalía. Destruyeron más de una decena de barcazas y de retroexcavadoras. Capturaron a 2 de los implicados en la explotación ilegal de oro. Pero el daño está hecho. Estos pozos cargados con mercurio, químico vital para producir oro, están ubicados a solo 2 kilómetros de la ciénaga. Es decir, que existe una altísima posibilidad de que el reflujo de las quebradas esté envenenando las aguas de la ciénaga. Ayapel, después de Remedios y Segovia en Antioquia, es la zona más contaminada con mercurio de Colombia. Son por lo menos 3.000 hectáreas de lo que era un rico ecosistema, hoy totalmente devastado por la minería criminal. Desde el Black Hawk de la aviación del ejército en el que volamos, es evidente que la explotación ilegal de oro llegó a pocos metros de la ciénaga de Ayapel. En menos de 24 horas fueron destruidas decenas de retroexcavadoras y dragas al servicio de esta actividad ilegal en el departamento del Cauca. Pero los daños ecológicos son prácticamente irreparables. Noticias Caracol tuvo acceso exclusivo a las imágenes de la operación. Este es el río Timbiquí en el Cauca. Según las autoridades, podría ser uno de los ríos más contaminados del mundo, producto de la extracción ilegal de oro. Desde el aire se ven las lagunas color verdoso, cargadas de mercurio, que durante meses han envenenado el agua de este río, que desemboca en el Pacífico. Según los expertos, se necesitan al menos 40 años y unos 20.000 millones de pesos para recuperar esta zona, donde están los corregimientos de Chete, Coteje, San José y Santa María, arrasados por la minería criminal. Allí los enormes huecos hechos por las retroexcavadoras tienen una profundidad para anclar una edificación de 80 pisos de altura. Los comandos de la Brigada contra la Minería Criminal del Ejército y los grupos especiales de la Policía, el CTI y la Infantería de Marina entraron a la zona y destruyeron 25 retroexcavadoras y 2 gigantescas dragas que talaban una enorme extensión de bosque nativo para buscar oro. La explotación, según las fuerzas militares, era controlada por el Frente Comunero del ELN y producía unos 18 kilos de oro por día. Cada kilo está valuado en 115 millones de pesos. Desde un avión fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana, días antes de la operación, se pudo registrar cómo decenas de retroexcavadoras perforaban la selva en el occidente caucano. Para las fuerzas militares, la policía y la fiscalía, otro de los grandes efectos de esta explotación ilegal de oro es la salud de cerca de 400 personas que habitan en la zona intervenida y que dentro de algunos años podrían padecer los efectos nocivos de la exposición y el contacto con el mercurio. Bueno, prácticamente, como ustedes pueden ver, las imágenes registran, doctora Julia, el daño más terrible que cualquier desastre natural o ocasionado por el hombre, porque me preguntaban ayer que si esas últimas imágenes eran producto de un bombardeo por allá en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y no, efectivamente son los daños devastadores que nos deja la explotación ilícita de yacimientos mineros. Pero doctora, les voy a contar una información acá muy importante. Yo no sé si esto esté pasando o no. No. ¿La pueden pasar allá automáticamente? Ahí.
Les voy a hablar sobre los costos de la minería ilegal para que tengamos unas cifras. ¿Sigue? Entonces, para que todos sepan, realmente esto ha sido una empresa, una industria criminal. Es una cadena que prácticamente tiene una cantidad de eslabones que alimentan toda esa empresa. Esto no solamente es de unos pocos. Esto es una empresa que da mucha rentabilidad, que genera muchos ingresos y que fortalece a los grupos armados al margen de la ley, como quiera que se presenten en cualquier tipo de envase, digámoslo así. Son una industria, es una industria que tiene una serie de componentes esenciales que potencializan a cualquier actor ilegal en el país. Pero esto lo definimos de una sola manera, y es desastroso decirlo, pero encontramos de que el centro de gravedad de todo este escenario es la corrupción. Esto no se escucha mucho, es la corrupción que existe al interior de agencias, entidades e instituciones que controlan todo este tema. Desafortunadamente hay que verlo así, en un gran porcentaje, pero hay mucha responsabilidad por todas aquellas instituciones, agencias, entidades y todo tipo de control que permite el tema que estamos viendo hoy en día. Esto lo hemos visto en muchas partes, actores de todas las formas. Ayer estuve escuchando un caso, doctora, por parte de la Fiscalía, que nos acompaña el doctor el Julián, de la UIAF. Para que sepas, ayer por ejemplo estaban en un tema en el Chocó, estaba hablando yo con una señora que prácticamente, muy acuciosa ella en el tema de formalización minera, tenía sus 6 máquinas y las tiene quietecitas allá porque pues, está en el tema de la formalización. Le llegó el ELN, encuadrillados allá, 15 bandidos, vienen por la cuota. Señores, pues es que no les puedo pagar aquí la extorsión porque no están produciendo mis máquinas, porque estoy sometido aquí en el tema de la formalización minera. Le quemaron las 6 máquinas. Entonces, este es un tema que es rentable, una economía que genera muchos dividendos y de la cual se fortalecen todos estos actores armados, como quiera que se llamen. Estamos mirando un estudio que hizo la Universidad Industrial de Santander, para que mire, doctora, los costos ambientales que genera o que hay necesidad de pronto de invertir. Ellos miraron el caso de 16 áreas mineras que se encuentran en estado de abandono en el país. 16 áreas mineras. Esas 16 áreas mineras tienen un total de 4.619 hectáreas. ¿Sí? Un volumen total de los tajos, digamos los huecos producidos por la minería en ese sector, tiene 1.909.934 metros cúbicos. ¿Sí? El costo total de la recuperación de esa área afectada es de 441.298.510.338 pesos. De solamente 1.909.934 metros cúbicos. Estamos hablando solamente de 4.619 hectáreas que estudiaron. ¿Sí? En donde el costo por hectárea, por una hectárea, para poderla más o menos en condiciones normales, de nuevamente como darle una esperanza de vida, cuesta 95 millones de pesos aproximadamente, y el costo por hectárea sin retrollenado, porque hay que dejar esas áreas pues más o menos, ¿sí?, de 78 millones de pesos. Estamos hablando ahorita de 4.000 hectáreas, pero según el último informe que nos presenta la UNDOC para el año 2014, porque ahorita vienen los resultados 2015, nos hablan de 79.000 hectáreas deforestadas, doctora Julia. 79.000 hectáreas deforestadas. Hagan nomás la cuenta, si 4.600 hectáreas cuestan 418.000 millones de pesos para poderlas recuperar y dejarlas más o menos con una esperanza de vida, mire el dinero que va. Y a 2015 ya nos están hablando, para el próximo informe que viene, a finales de este año 2015, el informe 2015, van en 95.000 hectáreas. Mire el daño ambiental que estamos produciendo, hablando pues de minería a cielo abierto, ¿no?
sin hablar de la contaminación que están recibiendo los ríos por el tema de mercurio y el cianuro, que es un tema supremamente grave, el cual está recibiendo este mal. Si comparamos 79.000 hectáreas, más o menos, hagámonos la referencia o el ejemplo que corresponde a una extensión similar a República Dominicana o a Singapur, para que nos hagamos una idea de a qué equivalen 79.000 hectáreas. ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta al Estado hacer una operación militar en contra de estas estructuras que están acabando allá las áreas? Estamos en promedio, una operación está durando unos 13 días aproximadamente, más o menos es el estimado de tiempo que nos estamos demorando en el desarrollo, mientras que llegan las aeronaves, los equipos, entramos, reunimos la gente, el personal, intervención, los helicópteros y demás. El personal de planeamiento 82 millones, mando y control 17.590.000, personal que interviene en comunicaciones 12 millones, las fuerzas de asalto 13.055.000, las reservas y unidades que tenemos que tener listas porque tantas cosas se manejan en estos temas operacionales, porque todo el mundo está atrás de cuidar sus ramadas, digámoslo así, y tenemos que estar atentos. Los abastecimientos tienen un valor de 43 millones, el asalto aéreo como tal, con horas de vuelo, helicópteros y demás, 664 millones, el reconocimiento aéreo, porque antes de poder ingresar a esas áreas tenemos que hacer un reconocimiento aéreo para poder mostrarle las evidencias a la Fiscalía de que efectivamente hay un delito ambiental. El transporte aéreo de todos los funcionarios, estamos hablando de alrededor de casi 1.000 millones de pesos por cada operación que hacemos. Estamos hablando solamente de Ejército. No estamos aquí hablando de Policía Nacional, que son la institución que se encarga, digámoslo así, de destruir la maquinaria, de hacer el operativo administrativo ahí sobre el sector. Es lo que hacemos nosotros para blindar todo ese escenario y generar las garantías de seguridad necesarias para que se haga la operación por parte de Policía, Fiscalía y todos los que intervienen allá. Ese es el costo que estamos generando por cada operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el país. Y sin hablar del tema de la importación del mercurio, porque no nos estamos allá metiendo en el tema de la destrucción de la maquinaria como tal. Yo quiero que sepan que estamos yendo más a fondo. La Brigada contra la Minería Ilegal, Ejército Nacional, estamos metidos buscándole una solución y mirar la raíz del problema. La raíz del problema, porque nada me gano yo con ir a destruir 10 máquinas porque me vuelven y me entran 4 o 15 más. Ahí no está la solución. La solución la estamos buscando de raíz y les cuento que ya hay muy buenos resultados y yo creo que en los próximos meses a hacer unas operaciones muy contundentes en donde pensábamos nosotros, por ejemplo, en el tema de la maquinaria, que nos entraban por los puertos y no están entrando por los puertos. No están entrando por los puertos, entran las máquinas legales, ¿sí? La que muy acuciosamente compran allá muchos empresarios y le llegan y forman todas las formalidades de ley, hacen sus documentos y todo, pagan sus 500 millones por su máquina, en fin. Ya les cuento más adelante cómo es que ingresa esto, pero mire el tema del mercurio. En los últimos 10 años hemos importado 895 toneladas de mercurio. El año pasado importamos 150, creo que este año vamos por 125 y creo que el plan para la disminución del mercurio, de acuerdo a lo que hay sobre el proyecto de ley para la disminución del mercurio, dice que al 2018 debe desaparecer, pero el año pasado 150, este año va en 125 y sigue entrando. No encuentro dónde va la disminución, o sea, no estamos como preparándonos para esa disminución del mercurio. Hay que sembrar las alarmas porque no veo cuándo comienza la disminución, si debe erradicarse totalmente en el 2018. Entonces esto hay que mirarlo con mucha seriedad. El país principal que nos importa aquí, que nos exporta, es México, con 219 toneladas de mercurio que nos entra aquí al país. Ahí están todos los países que nos están ingresando ese mercurio. Siguen allá ferreterías como el Pedalista allá en Caucasia, que importan una ferretería de un metro cuadrado, doctora, que vende tuercas y arandelas, importa 12 toneladas de mercurio al año. No sé bajo qué figura le podrán entrar 12 toneladas de mercurio a esa ferretería, que no tendrán ni dónde almacenarla en un metro cuadrado que tiene esa ferretería. Así están las cosas, ¿no? Entonces estamos yendo a la raíz de todo esto,
porque yo de nada me sirve yo ir hasta allá e incautar de la casita el mercurio, no, yo necesito saber de dónde viene el problema. Y ya hay muy buenas cosas para comenzar a trabajar, para mirar de dónde es que viene toda esta situación. Entonces fíjese, un mercurio que prácticamente el país y los países industrializados y a nivel mundial es un producto que ya está dejando de ser empleado por la industria porque es totalmente tóxico. Simplemente el hecho de destapar un tarro con mercurio ya hay una toxicidad en el ambiente. Ya no se fabrican ni siquiera los termómetros, ya no se fabrican ni las baterías. Ahí está lo del convenio de Minamata del 2013, donde los países de la comunidad andina se asociaron para combatir el tema de la minería, de la explotación ilícita de yacimientos mineros por los países que tienen este fenómeno. Ni siquiera las bombillas, ya ni calzan una muela con mercurio. Entonces, fíjense en las cantidades que yo le hablé de esos 895.000 kilos, me puse a echar cuentas, y cifras, doctora, 131.620.000 termómetros me podría yo construir y entregarle uno a cada persona allá en Japón, conociendo que el Japón es el que tiene el país más poblado del mundo, con la mayor alta densidad por kilómetro cuadrado, y me sobran, ¿no? Ahí está el tema de la maquinaria amarilla, preocupante esa situación. De pronto cuando inicié este programa, que es una unidad bastante joven, comenzamos en el mes de octubre del año pasado, pero vamos como una locomotora, ¿no, Eduardo? Vamos con una locomotora, doctora, por todo el país, conociendo en detalle el fenómeno, porque es que vuelvo y le repito, de nada me sirve yo estar incautando en todos lados, si no sé y no conozco cómo es que nace el problema. Por eso les coloco ya las fotos allá. Mire, esta máquina la venden allá por Mercado Libre, 138 millones, ¿para qué me compro yo una máquina de 500 millones? Me decía una persona por ahí, si yo las compro en 138 millones, en Engativá me la arman allá en el Ricaurte, y todas las piezas me llegan de Brasil, no hay ningún problema, es que aquí tenemos un país fronterizo que tiene ensambladora de excavadoras, no hay ningún problema. ¿Para qué me voy a ir a pagar 500 millones por una máquina arriesgando a que me la vuelen? Oye, y el tema del RUN, no, eso no tiene problema, eso rapidito se le saca, métale 2 millones de pesos a eso más. Entonces ya estamos con unas investigaciones muy serias en donde vamos prácticamente a mirar y ponerle los controles necesarios para que esta actividad de una vez, que por lo menos en el caso de la maquinaria es la que más daño le hace en el medio ambiente, en proporción, eso es lo que más daño le hace al medio ambiente, por el poder de destrucción que tiene una máquina de esta. Ahí está, por ejemplo, vendo la bomba hidráulica Caterpillar para excavadora, una 320, ahí está, 24 millones de pesos, me la venden sin ningún problema, la pongo a funcionar nuevamente, esas que volamos a diario, ¿sí? Y esos 24 millones de pesos, pues yo creo que los saco ahí en 2-3 días, ahí con unas 15 o 20 excavadoras dándole, en 2 días saco esa producción, o hasta menos. Ahí está, vendo excavadoras, repuestos, servicio mecánica, electrónica, mantenimiento y reparación y venta de repuestos a nivel nacional, a domicilio le llegan allá, a donde quiera que llegue, necesite. Ahí dice, a donde quiera. Vía Express, Tarazá, Cáceres, Río Quito, Chocó, donde quiera necesita, ahí ponen los servicios, una berraquera. Entonces, este es un problema que pensábamos nosotros, no, es que eso todo está por los puertos, no, que cómo es que los puertos, sí, los puertos, no, eso no es por los puertos, no es por los puertos, no es por los puertos. Entonces la rentabilidad del negocio criminal, mire, doctora, mientras un kilogramo de oro vale $42.000, un kilogramo de cocaína vale 2.100, a precio puesto acá, marihuana $37, kilogramo en pesos, 124 millones de pesos, prácticamente son los valores que están para la fecha, y 6.1 millones de pesos el kilogramo de coca, así que es un negocio muy rentable para aquellas organizaciones al margen de la ley que se benefician de esto para poder hacer terrorismo en el país, que todavía nos quedan, y no sé por cuántos años más, y cuántos testaferros van a quedar en esas áreas que están siendo ahorita desalojadas. ¿Cuántas disidencias también la van a tener? 239 municipios afectados a la fecha, ¿no? Más o menos, porque ni siquiera el censo minero fue completo. El censo minero del 2011 que hubo, creo que no se llegó a la totalidad de todo el país para poder haber ingresado. Esto es con un estudio que estamos haciendo nosotros con evidencias,
tenemos las evidencias que hacen parte, también aportamos esa información a Naciones Unidas, porque tenemos todo ese registro. Y ahí está, disidencias testaferrato de lo que están desalojando hoy en día, presencia en 79 municipios, el ELN todavía sigue a sus anchas repartiéndose en las ganancias y extorsionando a todas aquellas personas que de una u otra forma subsisten del mineral. Estamos hablando de oro, ¿no? Solamente hablando de oro, porque hay muchos otros metales que también hay un gran problema, y las actividades de los grupos armados organizados, las famosas GAO, Clan del Golfo y demás, presencia en 96 municipios. Ahí está la georreferenciación de narcotráfico, coca, aparentemente digamos lo que en áreas donde hay narcotráfico también pareciera que fuera coincidencia, pero también hay mucha oro, narcotráfico con 21 departamentos con mayor afectación, cultivos en 204 municipios, 69.132 hectáreas a nivel nacional, 6 zonas de producción, potencial de producción anual con referencia a lo que hay sembrado 442 toneladas, un valor de negocio criminal de 2 billones de pesos. Y si hablamos del tema de oro, 21 departamentos, 239 municipios, una producción ilegal anual aproximadamente de 6 toneladas de oro. Recuerden que creo que de las 65 toneladas que produce el país, creo que el 87% es ilegal, o no tiene por lo menos la trazabilidad que requiere o que genera o que exigen las autoridades para el cumplimiento de las normas. Y ahí está la convergencia de la minería, el narcotráfico, el ingreso de sustancias por los puertos, por las zonas fronterizas, maquinaria, contrabando, los puntos priorizados de conexión narcotráfico, de acción de cultivos. Hay en el Chocó áreas que están perfectamente delimitadas, de aquí para allá el ELN, de aquí para allá Clan del Golfo, de aquí para allá nuestros otros vecinos, y todo está perfectamente delimitado. No creo que las áreas que estén ahorita desalojando, no creo que eso quede así como al garete, ¿no? Pensaría que vamos a ver en manos de quién queda todo eso. Ahí está, de las 79.000 hectáreas 2014, ya vamos para 100.000 hectáreas impactadas en Nariño, Cauca, Valle, Caquetá, para un total de casi 195.000 hectáreas erosionadas por el tema de la explotación de minería ilegal. Una explotación que, si le hacemos cuentas, hace casi que el equivalente en tamaño de la ciudad de San Diego, totalmente destruida, como para que hagamos un referente. Y ahí está, en Colombia pues hay unos proyectos muy importantes para que tengamos una referencia, de acuerdo pues a las estadísticas de la Agencia Nacional de Minería, equivalen a 1.711.849 hectáreas en proyectos, ¿no? Proyectos, que muy seguramente están también a la vista y a la orden del día también de los ilegales que quisieran también invadir de una u otra forma también esas áreas, corresponden más o menos casi que al territorio de Israel, esas 1.711.000 hectáreas. Prácticamente, doctora, pues y a ustedes, señores asistentes aquí a este seminario tan importante, es una pequeña información que les traía con respecto pues a todo lo que se está moviendo en este tema de la explotación ilícita de yacimientos mineros en el país. Entonces es un tema pues que es de gran preocupación para el Ejército Nacional, por eso es que estamos tratando de generar unos nuevos modelos de intervención, estamos tratando de generarle y entregar una tecnología y unas propuestas tecnológicas, doctora, que la otra vez habíamos hablado, para preservar y conservar y mitigar los fenómenos que atacan al medio ambiente, porque la verdad, como lo dice el artículo número 8 de la Constitución, es el Estado el que se deberá encargar de preservar y conservar las riquezas culturales y naturales de la nación, y el Estado en presencia de la fuerza pública, en presencia de todas las autoridades ambientales, para poder erradicar de una u otra forma y contribuir a sostener este gran flagelo. Muchas gracias.
encontré en días pasados con alguien, un amigo viejo minero de los tradicionales, informales, me decía, es que con la excusa del mercurio, de librarnos del mercurio, le van a entregar el territorio a los multinacionales. Las gráficas y las informaciones que nos da el coronel Mejía indican que toda la actividad en solo oro es casi 2 veces lo que está en operación minera directa en el país. Hablaba el coronel de una cruzada nacional y eso es una de las razones por las cuales la ANDI convoca este panel en particular. Y aquí surgen una serie de preguntas que espero que en el transcurso, después de que terminemos, este panel vale la pena prolongarlo. ¿Por qué se destruyen las máquinas y no se le entregan a los alcaldes? ¿Por qué se le destruyen las retroexcavadoras, el bulldozer? Y nadie sabe el costo que significa sacarlos de la zona, llevarlos a guardar en un garaje en el pueblo más cercano, entregárselos a la custodia de alguien que puede ser el alcalde, y ustedes, con todo el respeto que se merece el inmenso porcentaje de alcaldes honestos, ¿están seguros de que el alcalde no tiene también intereses en la minería, en la extracción ilícita de minerales? La corrupción pública nos está carcomiendo y si nosotros solucionamos eso, seremos un país en paz, gestionando adecuadamente. Y además tiene otro problema, porque es que contamina en términos reputacionales lo que significa ser pequeño minero y se le cree de manera injusta que todos los pequeños mineros son explotadores ilícitos y que desarrollan este tipo de actividades ilegales. Y se pregunta por qué tienen que, en vez de caerles, si saben en dónde está, ¿por qué no les caen? Porque es que el Estado de Derecho debe garantizar el debido proceso y si usted no demuestra, o me equivoco, coronel, el grado de flagrancia, no puede hacer ninguna acción contra estas personas porque si no van a alegar que fueron detenciones injustas. Y si no lo hacen, si no gastan en vuelos y en reconocimiento, corren el riesgo de que los encausados sean ellos, como funcionarios públicos. Está la parte que nos va a contar la doctora Miranda y por supuesto la parte tributaria. No hemos podido, por razones ajenas a la voluntad de quienes invitamos, otro tema que no se ha mencionado y que confunde y que enmascara un problema gravísimo y que acusa a unos de lo que hacen otros, que es el problema del daño que se le causa en materia laboral. ¿Cuántos trabajadores están expuestos sin ningún tipo de protección, cuántos obreros, en manos de los que financian este tipo de actividades? A usted le arman si quiere, si quieren, le arman la retroexcavadora en el sitio de la mina, ¿o no, coronel? Con todas estas, y ya con la patética demostración que nos ha dado doctora Julia, ¿cómo se siente usted contenta, feliz o inerme y desesperada en parques nacionales frente a esta realidad de la extracción ilícita de minerales? Por favor, el auditorio, el micrófono, y yo le ruego a ustedes que le demos el tiempo necesario a ella. Muchas gracias por la invitación a este importante panel. ¿Cómo me siento? Absolutamente angustiada. Agradecida porque el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, así como la Fiscalía General de la Nación, están desarrollando una fuerte estrategia para tratar de enfrentar este problema que de pronto se nos volvió el más grande delito ambiental que sufre Colombia, de unas dimensiones incalculables y, como ustedes ya han podido ver, realmente devastadoras. Difícil medir el impacto hacia el futuro porque indudablemente sabemos los efectos del mercurio, la dificultad que hay para remediar los daños ambientales. El mercurio no se degrada, no se transforma, se queda allí contaminando suelos, aguas, peces y por supuesto a las personas. Yo les quiero contar lo que estamos viviendo en los parques nacionales. Esta es mi presentación. Bueno. Yo la tengo acá adelante más fácil. Aquí está el mapa de Colombia con los 59 parques nacionales naturales el listado a la derecha, los parques en donde hoy tenemos
una grave afectación de minería ilegal, que hemos estado combatiendo sin descanso con el apoyo del Ejército, de la Policía, de la Fiscalía, y sin embargo sigue siendo absolutamente grave y no la hemos podido frenar. El Parque Nacional Natural Puinahuay, una reserva importantísima de la Amazonía colombiana, con explotación a cielo abierto, casi devastado un cerro completo, los Cerros Gemelos y el Tigre, con coltán y oro. El Parque Nacional Farallones de Cali, con explotación de oro, de socavón, ya les voy a mostrar fotografías y mapas. Este parque provee de agua a Cali y a esa región. El Parque Nacional Natural Cahuinarí, con una riqueza medioambiental en la Amazonía colombiana también invaluable. El Parque Nacional Amacayacu, el Parque Nacional Natural Selva de Florencia y el río Puré. El río Puré, que además es el que está abajo en la Amazonía, ustedes lo pueden ver ahí en el mapa, en donde estamos protegiendo pueblos indígenas que no están en contacto con la sociedad blanca y que tienen el derecho a permanecer aislados, pero que esto les afecta directamente su vida. Aquí ven ustedes la localización en el Parque Puinahuay, con las imágenes pues son mejores que las descripciones, lo que era una selva intacta hasta hace pocos años y una comunidad local que vive de su actividad ancestral y con sus costumbres y usos absolutamente intactos hasta hace poco tiempo. Ven transformado totalmente su entorno, ven transformada su cultura, se ven esclavizados por estas personas que desarrollan esta terrible actividad. Esto es visto desde el aire para que ustedes vean el tamaño del impacto en el Parque Puinahuay. Es gigantesco. En el Parque Farallones de Cali llevamos un trabajo permanente desde hace varios años. Esta es, como les decía, una extracción de oro en socavones que en este sitio en donde se produce el agua importantísima para esta región del país, pues es absolutamente grave. Miren la contaminación que sale de esta explotación minera y la transformación de este importantísimo parque nacional. Varias veces hemos puesto, parques nacionales no, sino la autoridad competente, cargas de explosivos para derrumbar los socavones, y sin embargo una y otra vez encontramos que vuelve a hacerse la explotación. En este momento hay un batallón del Ejército con presencia permanente arriba en el Parque Nacional Farallones de Cali. Hemos demolido todas estas socavones e infraestructura que desarrolla la producción minera allá arriba. Además es muy difícil llegar a estos sitios, son sitios absolutamente escarpados, unas montañas gigantescas en donde el control se hace verdaderamente difícil y costoso para quienes tratan de frenar la actividad ilícita. Aquí en el Parque Cahuinarí ven ustedes la cantidad de sitios en donde se han encontrado balsas artesanales que tienen motobombas y que alteran totalmente el cauce del río, las playas en donde desovan las tortugas, los fondos de los ríos y por supuesto contaminan en materia grave los peces que están allí. Y ya les voy a mostrar también la información que tenemos sobre el impacto en la salud de las personas que viven en estos sitios. Este es el tipo de balsas donde además para la fuerza pública es muy difícil la acción porque hay familias completas viviendo ahí, hombres, mujeres y niños están desarrollando la actividad. Miren ustedes el impacto en la geomorfología de las playas, en donde el gravísimo daño para la vida normal de la fauna
pues es casi irremediable en estas zonas. El Parque Nacional Natural Amacayacu, que también tiene minería de oro, recuerden, está en la pura punta de Colombia, en la punta sur, en el límite entre Brasil, Perú y Colombia. El Parque Nacional Amacayacu está viviendo también esta tragedia en el río Cotué. Estos son nuevamente los listados de los parques que están amenazados no solamente por minería de oro, coltán, carbón. Como decía el coronel, no es solamente el reto gigantesco frente al oro, sino, por ejemplo, el coltán es un mineral apetecidísimo, de altísimo precio, y todo eso hace que sea mucho más difícil controlar la corrupción de la que él nos hablaba. En los páramos, una minería de socavón que altera totalmente el ecosistema e impide el funcionamiento del páramo, que es el de ser fábrica de agua, la degradación de suelos, la muerte de frailejones que pues por supuesto llevan cientos de años en su proceso de crecimiento. ¿Nosotros qué hacemos? Además, tratando de hacer una coordinación interinstitucional. Nosotros debemos abrir los procesos administrativos sancionatorios, también instauramos permanentemente las denuncias penales y aquí el trabajo con la Fiscalía es de total coordinación y de una gran colaboración de parte de la Fiscalía, la articulación con la fuerza pública, tanto con el Ejército como con la Fuerza Aérea y por supuesto con la Policía Nacional. Tenemos que desarrollar evaluación de impactos ambientales para poder medir el daño, no solamente en términos económicos, sino en términos ambientales y en impactos hacia el futuro, porque después de que lo tratamos de sacar la actividad, tenemos que desarrollar actividades de restauración de estos ecosistemas. Y el acompañamiento a la población étnica, a los grupos indígenas y a la población de comunidades negras. Realmente ellos están librando allí una batalla contra su misma organización, en la cual muchos de ellos y principalmente las autoridades están totalmente en desacuerdo con la actividad minera, porque saben que no solamente les altera su entorno, les contamina sus fuentes hídricas, sino también acaba totalmente con la cultura. Altera la cultura, la tradición ancestral y trae una gran cantidad de personas nuevas a su territorio que cambian sustancialmente la vida que ellos llevan con lo que eso significa. Los impactos en la salud de estas comunidades indígenas es gravísimo. Nosotros nos dimos a la tarea con la Universidad de Cartagena, en donde hay expertos en este tema de la medición del impacto del mercurio en la salud humana, a hacer el trabajo de medirlo en la población indígena de varios parques. Aquí del Parque Cahuinarí les traigo unos ejemplos con muestras que fueron pues tomadas profesionalmente a un buen número de indígenas y de funcionarios de parques nacionales. Y pues los resultados son gravísimos. Cuando el contenido de mercurio permitido en el cuerpo humano es de 1 parte por millón, encontramos personas con 19, con 20, con 30 y con 40 partes por millón en su cuerpo, con lo que eso significa una pareja de indígenas muy jóvenes que tienen un bebé recién nacido y que ya el bebé tiene 20 partes por millón en su organismo. Entonces, pues vamos a encontrar que la población colombiana en 10 años va a ser una población enferma por el contenido de mercurio en su cuerpo, pero no solamente las personas que están allá, sujetas al contacto directo y porque su vida depende su alimentación depende de estos peces. Es que estos peces los llevan a los mercados de todo el país y quizá somos todos los colombianos los que deberíamos comenzar a medirnos el contenido de mercurio en el cuerpo, dado que una
muy buena parte de nosotros tiene como base principal de su alimentación el pescado de ríos y también el pescado de mares. Esto pues ya es una alerta que los médicos están dando, que el Ministerio de Salud tiene, que el INVIMA tiene también, haciendo exámenes de contenido en diversas especies de peces, porque hay unos que tienen más asimilación del mercurio que otros. Entonces, dándole una alerta a las personas. Ustedes van a la Amazonía colombiana hoy y en todos los caseríos hay carteles con fotografías de los peces pintadas en el cartel, advirtiéndole a la gente que esos peces, si se consume esos peces, están ingiriendo cantidades de mercurio, y se pone frente a cada pez la cantidad de mercurio que está presente en esa especie, para que la gente por lo menos sepa y mida el riesgo que está tomando al consumir esos peces. Los grandes bagres, los peces que se alimentan de los lodos y los fondos de los ríos, en donde se deposita el mercurio vivo de la explotación minera, son peces que están contaminados y no los venden solamente allá, los venden en los mercados de todo el país. Esa es una alarma que tenemos que prender todos, porque realmente pues si bien ya se conocen los impactos en la salud humana, muy pocos de nosotros sabemos por qué tenemos dolores de cabeza, por qué tenemos temblores, por qué se afecta el equilibrio, por qué se afecta la respiración. Cuando yo oigo a mis funcionarios, a quienes también les hemos hecho esos exámenes y estamos muy preocupados, con los síntomas que ellos tienen y que les impide llevar una vida normal. Y además, cuando los médicos allá en la Amazonas le han dicho a mujeres jóvenes: usted tiene restricciones para tener hijos, porque sus hijos tendrán también mercurio en sus cuerpos desde que nazcan, es algo supremamente preocupante. Por eso quiero hacer hoy pues como prender una alarma también sobre ese tema. ¿Cuánto le va a costar a Colombia enfrentar los problemas de la salud de los colombianos cuando esto sea cada vez más generalizado entre la población colombiana? Nosotros estamos trabajando con las comunidades indígenas, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con las Secretarías de Salud. Yo también, coronel, en una de las presentaciones que le llevé a los comandantes del ejército, les decía: sus hombres en los territorios de nuestro país también están consumiendo estos pescados, están consumiendo el agua de esos sitios para su alimentación diaria, y también ellos pueden tener problemas. De manera que pues es un compromiso que tiene que asumir Colombia. Sé que el coronel además ha alertado al Congreso de la República y a las autoridades sobre la necesidad de desarrollar nuevas leyes que les permitan a ellos, a la fuerza pública y a la Fiscalía, actuar con mayor contundencia, con más rapidez, poder encontrar la cadena del oro ilegal, cómo se mete a la cadena legal del oro, porque fíjense ustedes, en cuanto hablamos de la coca en toda la línea es ilegal, pero el oro, cuando lo compramos en las joyerías y se compra para diversos usos, pues el oro ilegal sacado de esta manera criminal entra sin que lo sepamos a la cadena del mercado legal, y de esa manera pues frenar el negocio es supremamente difícil. Pues yo dejo hasta acá y podemos dialogar más adelante con más detalle. Muchas gracias a ustedes por su atención. Me decía Jaime y María Cristina que por qué no habíamos empezado la agenda con este panel. Yo le decía es que quería cerrar con broche de oro, y me quito el oro y voy a poner un broche de lana boyacense, porque es que el tema de una palabrita que la oye uno y dice: ¿y eso qué es? Parques Nacionales nos acaba de mostrar el gravísimo problema del hidrargirismo, así se llama la enfermedad y las causas patológicas causadas por la exposición prolongada e intensa a los vapores mercuriales. Pero dense cuenta otra cosa, miren cómo el coronel nos mostraba cómo
no, esa minería no es un problema de, como dicen generalmente los analistas, que es falta de conocimiento tecnológico y bajos niveles de mecanización. Una máquina de esas es altísima, pero no descarta lo que nos mostró la doctora Julia Miranda, cómo la misma construcción de balsas artesanales deteriora el ambiente y lo que los geólogos llamamos la destrucción del nivel de base, que cambia por completo el régimen hídrico de cualquier efluente. En esa dirección, si a eso se le suma los problemas de afectación a lo que nos decía esta mañana Nelson Lemus, de los mitos de los cuales debemos estar orgullosos, entonces estamos cuadrando un drama, y ahí sí vale la pena la frase de cajón, dantesco. Esperen y verán lo que nos cuenta la UIAF. Buenas tardes. La directora encargada, Carmen Maritza González, se excusa por no acompañarlos hoy. Yo soy Francisco Sotomayor, asesor de la dirección de la UIAF. No, tranquilo, gracias. Nosotros no venimos a hablar nada de impuestos. Nuestra misión institucional es la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Todo el tema tributario pues corresponde a otras carteras. No, esta no es la presentación, es una que dice C4 3009. Esto es un documento de trabajo que llevamos trabajando unos 6 meses. Primero, por supuesto, el aviso de reserva legal y derechos de autor. Los comentarios en esta presentación no constituyen vínculos con personas y actividades asociadas con lavado de activos. La OIA expresa, se exonera de cualquier responsabilidad de lo que está aquí. Entonces, esto es la evolución del precio del oro, del precio spot internacional. Pues simplemente tenemos un promedio anual de cómo ha evolucionado en el tiempo. Esta gráfica que acaba de aparecer es la producción de oro de Colombia, pero esto tiene una particularidad, coronel. Digamos, nosotros vemos que Colombia produce más de 65 toneladas de oro al año. Colombia llega, en el 2012, hay registros de que produjo casi hasta 80 toneladas de oro al año. Esta información, ¿de dónde sale? Lo que hicimos fue una metodología espejo, como la hace la DIAN, para mirar contrabando, y esta producción es lo que registran los socios comerciales del país que compran oro no monetario con la subpartida arancelaria 710812 y que compran desde Colombia. Esto es lo que reportan nuestros socios comerciales, específicamente Estados Unidos, Suiza y otros países pues, que no mencionamos aquí porque son bastante pequeños el consumo que tienen en algunos casos. Entonces, esto es nuestro punto de referencia y simplemente pues, el precio nos va a acompañar en esta gráfica. La siguiente gráfica que aparece es las exportaciones que están declaradas por el Ministerio de Minas y que están en la página web del CIMCO. Aquí hay un delta bastante grande entre estos dos, digamos, entre lo que el país dice que exporta, perdón, el Ministerio dice que exporta y lo que nuestros socios comerciales dicen que exportan. Las tendencias se acompañan, simplemente hay unas diferencias bastante grandes. Las siguientes son las exportaciones. Lo bueno de todo esto es que esto es información pública, entonces para quien quiera detallarla, simplemente tienen que ir a estas fuentes. Con respecto a las exportaciones, los registros de exportaciones de la DIAN, comenzamos a ver una serie de inconsistencias y no acompañamiento de tendencias en estas exportaciones. Nosotros cuando hablamos de oro, en este caso nosotros aquí nos invitaron a un panel de minería ilícita, nosotros dentro de esa ilicitud no estamos distinguiendo entre criminal, ilícito, ilegal y digamos hasta otros fenómenos que se están presentando que hemos podido identificar. Entonces, por ejemplo, las exportaciones de la DIAN, todo bajo dentro de esta subpartida arancelaria, pues digamos, exportaciones que dice el país que saca son mayores a lo que los socios comerciales dicen que reciben de nosotros. Esto es comparando, por supuesto, los mismos países a donde se dice que se exporta y se importa. Dos casos particulares es el 2009 y 2012. Bien, y esto es bastante curioso, pues ambas exportaciones registradas por el país en los últimos años
pues difieren bastante de lo que ha pasado con las exportaciones en los últimos años. Y finalmente, esta es la producción, que aquí en los últimos años se contradice la teoría, la ley de la demanda en economía, donde el precio, digamos, está cayendo y la producción sube. Colombia no es un productor lo suficientemente grande para afectar el precio internacional del oro. Entonces, pues digamos, aquí vemos esas diferencias y aquí hay un montón de inconsistencias en todos los datos. Por supuesto, estos datos, hay problemas en las mismas fuentes de información y hay otros, digamos, problemas que ya son hechos o hipótesis que se pueden manejar. Esto simplemente, pues esto es el panorama con la información pública que podemos compartir. Con respecto, digamos, la pregunta era cuantificar el problema. Nosotros hacemos una diferencia entre la producción, en lo que se dice CIMCO que hay de producción y lo que dice que hay exportaciones, tomando como referente a nuestros socios comerciales. Estamos hablando en el 2011 hasta casi $1.000 millones en diferencia que no se está viendo y no sabemos esa plata, digamos esas diferencias por qué se dan. El promedio de esta línea son $414 millones por año, digamos, de dinero que no se está viendo. Y estas simplemente, como tenemos diferentes métricas, pues podemos ver lo que está pasando con las exportaciones que se dicen que salen de Colombia y las exportaciones desde Colombia, todo dentro de esta subpartida arancelaria. ¿Okay? Hay inconsistencias también desde el punto de vista operacional, pues parte de lo que usted mostraba, coronel, y la directora. Están, por ejemplo, en este distrito minero, aquí hay diferentes municipios que hacen parte de este distrito minero y de un momento a otro, por ejemplo, estas dos gráficas al final, de 2014 a 2015 pasamos, digamos, de 0 toneladas a casi 1.5 toneladas por año. Digamos, eso operacionalmente es bastante grave y si pasó, pues llama bastante la atención. Y lo otro también puede ser que simplemente pueda ser producción ficticia y como veíamos aquí en este caso, digamos, en el 2009 contrastar la línea roja con la amarilla, estaríamos hablando de exportaciones ficticias también. Entonces aquí hay un montón de fenómenos incluidos en estos datos. Y nuestro resumen y conclusión es: existen inconsistencias en los datos, hay diferentes hechos e hipótesis que pueden explicar estas inconsistencias. Puede haber problemas de reportes por parte, digamos, de las entidades de gobierno, puede haber producción no reportada y puede haber, digamos, producción ficticia. Esos son, por mencionar algunas de las hipótesis que manejamos. Simplemente para disminuir estas inconsistencias nosotros debemos reducir las asimetrías de información a las cuales nos enfrentamos hoy. Una forma de hacerlo, y digamos el trabajo que ha hecho la Dirección de Parques Naturales es bastante interesante, porque a través de los reportes, a través de la participación de todas las diferentes entidades, pues cuando cooperamos podemos ayudar a reducir estas asimetrías de información. Al sector privado los invitamos a que reporten, denuncien. Nosotros estamos trabajando fuertemente para poder contrarrestar y disminuir de nuevo estas asimetrías de información y a esto pues digamos queremos simplemente hacerle propaganda al decreto 1421 de 2016 que lo que ha hecho ese decreto es crear las bases para implementar el sistema de riesgo de lavado de activos y financiación contra el terrorismo en el sector de minas y energía. Digamos, al implementar este SARLAF pues esperamos también poder seguir trabajando fuertemente para la identificación de quiénes son los individuos, quiénes se están enriqueciendo y poder, digamos, quitarle el oxígeno a las finanzas y a los recursos económicos, pues que sabemos que esa puede ser, siguiendo a Gary Becker, pues simplemente sabemos que digamos, la utilidad marginal es mayor, en este caso el costo marginal para estos criminales y esto es lo que queremos reducir. Básicamente eso es lo que teníamos para ustedes, muchas gracias por su tiempo. En alguna ocasión como director de minas que pude ser hace unos años, 1992 exactamente, hace 24 años, yo le informaba a las autoridades de control y disciplinarias que en Riohacha se registraban, según los informes que se poseían en la dirección, 350 kilos de oro de exportación y de producción en La Guajira. Quienes, gracias a la vida, como decía Violeta, somos geólogos, sabemos que es imposible. ¿De dónde oro en La Guajira? Sí la hay, pero lo que uno sabe es que no se produce. Y cuando se hablan de inconsistencias, entonces a los que nos hemos
asomado a este escenario terrible, uno sabe, por ejemplo, primero los efectos del oro chatarra, que se vincula, compro oro, dicen en el tiempo, las páginas, y ese oro, ¿quién lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿De dónde viene? Y esas diversas métricas que hablaba la UIF hace que nosotros tengamos que, y la ANDI no se esperó en eso, y la ANDI está trabajando para reducir esas asimetrías que nos decían, y por eso es que hemos participado con la misma UIAF, con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional y con la DIAN, y se lanzó hace 2 meses, Jaime, más o menos, 2 meses, la primera cartilla contra el lavado de activos a través de la explotación de oro. Es decir, lo que nos pedía doña Julia para el sector privado, lo estamos haciendo, y este seminario, este panel, tiene esa visión. Nosotros, y no lo digo por el mero egoísmo, sino por interés de patria y por un principio ético, nos oponemos a esto. Y esto genera violación de los derechos humanos, daño ambiental, evasión tributaria, deterioro de los recursos naturales y además ha afectado de manera grave, a tal punto que hay magistrados que dicen que hay que el sancocho se hace con agua y no con oro. Uno podría llegar a decir casi que la ecopatía ha producido ecocidios, y lo más grave es que, tal como lo mencionaron acá, en donde haya proyectos donde no se lleguen a concretar, tengan la plena y absoluta seguridad que ese oro lo van a sacar a como dé lugar, porque es que el diferencial de dinero y la codicia humana, y tenemos que apelar a ese tipo de expresiones también, hacen que este negocio sea absolutamente rentable. Yo creo que ya dije lo que tenía que decir, y yo no quiero ahora comenzar en el juego de qué opina usted, sino yo les quiero rogar a ustedes, para cerrar de verdad, de manera muy enaltecedora, su participación, y les voy a dar la palabra con la misma metodología de los 3 minutos. Cada uno podrá hablar y preguntar o opinar durante 3 minutos, y después, como dije ayer, democráticamente le quito el micrófono. Hay un panel que pocas veces ustedes van a poder encontrar. Por favor, pregúntele, consulten sus inquietudes sobre esta circunstancia. Ofrezco la palabra al auditorio. ¿Les parece bien? Gracias. 3 minutos, me pone el reloj de 3 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Milton Gutiérrez y soy el gerente de la empresa Gutiérrez Hermanos Asociados. El problema de la minería, que ha traspasado cualquier cantidad de barreras, siempre la hemos satanizado. Pero hay una minería artesanal, responsable, que desafortunadamente no ha podido encontrar asidero en lo que es la Agencia Nacional de Minería y además, mucho menos, en el Ministerio. Por lo tanto, antes de decir que la minería toda es mala, lo que uno podría concluir es que allá afuera hay actores que tienen procesos responsables, que tienen procesos amigables con el medio ambiente y además que tienen una formalización, es decir, que todos los empleados son empleados formales. Muchas gracias. ¿Algún comentario del panel? Por favor, doña Julia. Usted tiene toda la razón. Aquí no hemos dicho que toda la minería sea dañina. Hay comunidades indígenas que tienen uso ancestral. Uno de sus usos ancestrales y actividades ancestrales es sacar oro con bariqueo. Pero, y muchas otras comunidades locales, no solo las indígenas, hemos mostrado la que sí es un delito ambiental y la que sí es ilegal. Y claro que es deseable la minería que controla los impactos ambientales, que no desarrolla estas actividades depredadoras, que no contamina con mercurio, como hemos acabado de ver. Pues estamos hablando de 2 cosas distintas, creo. Y de pronto, para aclarar de que la fuerza pública, con todas las entidades que están detrás de erradicar este flagelo, pues no estamos detrás de la minería, porque estamos detrás de las malas prácticas mineras que atentan contra el medio ambiente, ¿sí? Entonces eso es importante aclararlo, porque ese es el verdadero trabajo que estamos haciendo contra las malas prácticas que generan los daños ambientales irreversibles al medio ambiente. Entonces este es el trabajo que prácticamente estamos desarrollando. Por ejemplo, soy testigo de empresas como, por ejemplo, por decir alguna, que tuve la oportunidad de ver, Mineros S.A. allá en Antioquia,
con unos planes de recuperación de áreas, con unos cultivos increíbles, con una cantidad de cosas de preservación y conservación de suelos que no los había visto en muchas partes. Entonces hay unas empresas muy responsables que generan pues todas las atenciones que requiere después de haber maltratado el suelo. Entonces eso también es de reconocimiento, claro que sí. Gracias. 3 minutos. Realmente lamentable lo que hemos oído en este panel y hay que buscar soluciones, tratar de ver formas de ir controlando esa situación. Yo tuve oportunidad de conocer en detalle la experiencia en Perú, en el río Madre de Dios, que es un afluente del Amazonas, de toda la explotación y de los asentamientos de Guaypeto y Laberinto en esa zona, administrados por el Banco Minero de Perú de ese entonces, en los años 80. Y era muy interesante ver cómo el mismo banco se preocupaba de no solamente captarles esa producción de ese oro, sino también de acompañarlos en que las prácticas de extracción fueran debidamente controladas sin contaminación. El Banco de la República de Colombia, yo no sé en qué niveles tiene sus reservas de respaldo en oro, pero la mayoría de los países están llevando sus reservas, su respaldo en reservas en oro hasta un 40 y un 50%. Tengo entendido que aquí no pasa del 10%. Es una oportunidad que yo creo que se debe investigar y tal vez un esquema de ese tipo que operó muy bien en Perú pueda ser aplicable aquí. ¿Algún comentario? Por favor, ¿algún comentario? Yo no conozco los detalles, pero entiendo que el Ministerio de Minas ya está trabajando en este tipo de soluciones y están, digamos, analizando diferentes opciones y esa creo que es una de las que está dentro de la mesa. ¿Habían pedido el uso de la palabra allá atrás? Perdón. Sí, ya. Sí, Le voy a pedir, señora Presidente, que nos repita para que todo el auditorio le escuche con el micrófono en la mano. No es mucho, solo que quería ratificar lo que estaba diciendo el asesor de la UIAF, porque dijo que tenía entendido que el ministerio estaba sentado en una mesa y es así, está sentado con el Ministerio de Minas y precisamente ver qué política se hace en eso y una de las líneas que se estaba revisando, la que puso, que intervino, pero decirles algo ahora creo que no sería, sería muy apresurado, pero se está viendo ese tipo de políticas. Gracias. Allá atrás, ¿le habían pedido? Después de Alfonso había alguien que… Aquí. Buenas tardes. Muchísimas 3 gracias. minutos. Muchísimas gracias por sus presentaciones. 2 preguntitas. ¿Por qué no se puede prohibir la importación del mercurio? Tratarlo como material radioactivo, lo que sea, y prohibirlo y limitarlo. Número 2, una clarificación al coronel. Excelentes presentaciones de paso. Se habla de una producción en Colombia estimada de unas 60 a 65 toneladas al año de oro. En su presentación, si mal no me recuerdo, usted menciona 6 toneladas de oro anual producidas ilegalmente, pero la figura que se usa es 80-85% del oro producido en Colombia es ilegal, que se habla de unas 48-50 toneladas al año. Si ustedes ubican 6, ¿dónde encontramos las otras? Es una clarificación nomás. El problema es gravísimo, como dijo la doctora Julia, el oro es oro, la cocaína es cocaína, y el oro se da la vuelta a la esquina y ya nadie sabe dónde viene. Y eso es un peligro enorme para cualquier país, no solo en Colombia, malos elementos que tienen fondos casi sin fin para hacer malas cosas. Gracias. ¿Algún comentario? Por favor. Pues el tema del mercurio, pues recuerde que nosotros firmamos el convenio de Minamata en donde se comprometió el país a ejercer el nivel de importación del oro para
exterminarlo, y eso está bajo un decreto en donde que para el 2018 ya debe totalmente acabar el uso del mercurio en prácticas mineras. Ese es un tema que ya está por ley definido, pero lo que observamos es que 150 toneladas el año pasado importadas, este año va en 125, no termina el año, entonces no sé en qué momento comenzarán a ejercer esos niveles de importación para que al 2018 pues no tengamos ese problema. Entonces eso habrá que mirarlo ya con mayor detenimiento y hay que aprender las alarmas. Por favor, Jaime. Efectivamente, digamos, hay una ley en la que transitoriamente la industria, eso está cambiando, digamos, eliminando el mercurio. La noticia es que las empresas legales ya eliminaron el mercurio, ¿sí? Sin embargo, siguen apareciendo esas estadísticas, y cuando uno ve además el 90% de esos son 4 o 5 empresas, ¿sí? Y uno dice, pero si ya las empresas legales no lo están usando, ¿quién lo está usando? Y entonces usted ve 125 toneladas de importación, y si usted recuerda, tal vez esta mañana estaban diciendo que se botan a los ríos 200 toneladas anuales. Entonces, además de que legalmente están entrando 125, las otras 75 por dónde entran. Entonces, en una discusión que teníamos con unos congresistas que querían acelerar el tema, yo decía, mire, acelérenlo, no lo acelérenlo. Es que el problema es que el ilegal no pregunta, no cumple la ley, entonces esto nos arregla prohibiendo. La prohibición ya está. El tema es que son los ilegales haciéndolo por los canales ilegales. Entonces, el tema, digamos, de la ley prohibiendo el mercurio, que tú la saques hoy o que se cumpla la que está en el periodo de los 2 años, no hace ninguna diferencia, porque las empresas legales ya no usan mercurio y porque ya casi el 40-45% de lo que está entrando entra ilegalmente. Sencillamente, si no se combate realmente la ilegalidad con todas las herramientas que tengamos, pues seguirá entrando por otros lados. Entonces, lo digo un poco para aclarar también esa situación. Por favor, allá atrás. Profesor Molina, por favor, ilústrenos. Le doy 3 minutos. Sí, muchas gracias. Hombre, en este espacio yo quisiera como aprovechar para que académicamente diferenciemos lo que es una enfermedad de salud ocupacional y un tema que el país está crudo, es la investigación de los efectos reales del mercurio en el tema de salud pública. Las personas que trabajan con baterías se contaminan con plomo, los que trabajan en industria galvánica se contaminan con cromo. Quien trabaja en una industria y no tenga buena salud ocupacional se enferma porque está expuesto a ese tipo de condiciones. Eso no pasa en el mercurio, sino que pasa a nivel nacional en todo tipo de industria. El punto que yo quisiera plantear acá es que no tenemos claro, desde el punto de vista académico, investigativo ni científico, pese a que tenemos 17 proyectos de investigación nacional en mercurio, gastándonos 35.000 millones de pesos, y no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es el problema del mercurio. 100 o 200 toneladas, está bien. En 100 años son 10.000 toneladas. ¿Qué ha pasado con eso? El estudio de la Mojana científicamente nos dice que el mercurio viene del Bajo Cauca. No. ¿El mercurio de Cartagena es del Bajo Cauca? No. Eso no está demostrado. Entonces ese mercurio, confundimos el metilmercurio con mercurio. Entonces la gente habla y habla. Si todos supieran lo dañino que es el hidrógeno para la salud humana y entendieran que el hidrógeno más oxígeno es lo mejor para la salud humana. Quiero dar un ejemplo muy sencillo. Una cosa es agua, otra cosa es hidrógeno. Una cosa es mercurio y otra cosa es metilmercurio. El país no tiene hilo acedero. 1 minuto. Conclusiones para decir que lo que tenemos es metilmercurio. Yo lo que condeno esas prácticas, pero lo que condeno es que a esos mineros nunca les hemos enseñado a usar el mercurio. Si a un niño
de 2 años le entregamos un cuchillo, o como está allá mi coronel, le doy una pistola, se mata. Y al minero nunca le hemos enseñado a usar el mercurio bien. Si lo enseñáramos a manejar bien, reduciríamos en un 85 o en un 90%. La ley del mercurio en Brasil nunca funcionó. Entonces no estamos diciendo mentiras. Esto es un espacio académico para hacer las cosas. Señores, parques nacionales, pongámosle cuidado a los agroquímicos, porque hay agroquímicos que son 100 y 10 veces más contaminantes que el mercurio, y usamos casi 100.000 toneladas. No 100, doctor Jaime, 100.000. Gracias, profesor. Gracias, Jorge Martín, muy amable. Yo quisiera aclarar. Por favor. Por supuesto, lo que yo he mostrado es lo que está ocurriendo dentro de los parques nacionales. No hay agroquímicos dentro de los parques nacionales. Una actividad como esta nos deteriora el ecosistema totalmente, pero no lo podemos comparar con eso que usted me dice, porque está totalmente prohibido introducir agroquímicos o cualquier tipo de químico dentro de un parque nacional. Gracias. 3 minutos. A mí me dejó preocupada la tasa de deforestación de la que hablaban en los parques nacionales. La pregunta es, ¿esa deforestación es solo minera o la agricultura ilícita de este país, de productos ilegales, es en qué proporción frente a la minería ilegal, para que uno se pueda hacer una idea? Porque las únicas razones para deforestar son agricultura, ganadería y por supuesto minería. Siendo más intensiva la de la ganadería y la de la agricultura, sin hablar de lo perverso que es sacar esas bellas maderas que hay allá. ¿Cuál de todas ellas es? ¿Cómo es esa proporción? Para la doctora Julia. Gracias. Sí, señora, lo que acaba usted de enumerar es así. El más grande impacto que tenemos es el de la ganadería ilegal. Es el que nos ha generado más deforestación en parques centrales como La Macarena, Tinigua, Picachos, pero también detrás la siembra de coca y la tala para la manutención de las familias que alegan no tener otra fuente de ingreso. Por supuesto, como hemos visto, hay importantes extensiones de tierra en los parques que han sido deforestadas para la minería, pero la más grande extensión está en la ganadería. Nos preocupa enormemente, por ejemplo, la coca que hay en los parques. Cada centímetro cuadrado nos preocupa. Tenemos un poco más de 5.000 hectáreas de coca en los parques nacionales, en todos. Pero tenemos, por ejemplo, en 3 parques nacionales una deforestación para ganadería de 40.000 hectáreas. Entonces, sí, pues todos esos problemas juntos hacen que tengamos un reto enorme, aunque tengo que decir que el sistema de parques nacionales de Colombia está en muy buen estado de conservación. De las 14.200.000 hectáreas que tenemos protegidas en la categoría de parque nacional en el país, hay un área aproximadamente de 600.000 hectáreas degradadas por las diferentes causas que hemos mencionado. Muchas gracias. Las demás están en excelente estado de conservación. Muchas gracias. Pregunta. Buenas. Yo voy a aprovechar que aquí está la doctora Silvana y voy a complementar un poquito con lo del coronel, y es que realmente la minería ilegal en Colombia se empezó a incrementar mucho a raíz de el incremento del precio del oro y combinado desafortunadamente con los procesos de legalización minera que salieron con la ley 685 y con la 1382. Esos artículos que salieron en estas leyes realmente fueron bien peligrosos y eso hizo que la minería ilegal se incrementara, porque el objetivo era para los mineros artesanales, pero en Colombia ya tenemos muy poquiticos mineros artesanales, porque ahora los poquitos mineros artesanales vienen vinculados todos a estos grandes movimientos de estas retros. A mí me disculpa un poquito el coronel, pues si me da pena decirlo aquí, no se lo quiero decir allá personalmente, y es
me deja bien preocupada la pobre señora con las 6 retros, y es que sabemos que esta señora seguramente viene vinculada a una famosa solicitud de legalización que pidió en una zona muy fácil, encima de una licencia minera. Y cuando tú estás en Chocó y ves la cantidad de zonas que están allá porreadas y entras y vas y miras cómo estos señores dueños de todas estas retros, ellos qué hacen para que entren los artesanales, ellos cogen, explotan toda la semana y el lunes dicen, entran los mineros artesanales, entra toda la comunidad, entran 100, 200 personas, entran señoras de 40, 50, 60, 70 años con su bateíta a arañar su sustento diario, escasamente les da. Entonces mi pregunta para la doctora Silvana es, estos procesos de legalización realmente, ¿qué tanto se han depurado? Porque es que si esto no lo aceleran, todos los días va a ser peor, porque están explotando en zonas que son de licencias mineras, los amparos administrativos no todos los cubren, y estos dueños de retros, de 6, de 8, de 10 retros que están en procesos de formalización, yo pienso que en muchas áreas están abusando de este tema de la ley. ¿Usted quisiera responder, señor presidente? ¿Le quiere pasar, por favor, el presidente de la doctora Silvana Jaibo? Sí, bueno, de hecho le voy a hacer un resumen de cómo están esos procesos. De ley 685 nos quedan alrededor de 200 solicitudes, nada más, las cuales estamos tratando de avanzar en ellas. Nos demoramos un poco porque es estricto ahí, como dice el código, y hay que hacer la visita y hay que hacer también el acompañamiento en el tema del PMA y de lo que se necesita, de acompañar casi un tema de asistencia técnica al titular. Eso nos quedan 200. La verdad es que es muy riguroso lo que hace la agencia, tiene un grupo de legalizaciones para llegar a obtener el título. No puedo decir que son grandes los resultados en lograr un contrato de concesión después de esto. Creo que de esos de ley 685 puedo decir que no salieron más de 40 contratos de concesión, vamos por ahora, y logramos firmar unos poquitos cuando aplicamos el 123. En los de la 933, ustedes saben que ese decreto está suspendido, hay 2.301 solicitudes pendientes de tramitar, en estos momentos están suspendidas y no se puede explotar. Aquí aprovecho que está con el enlace que tenemos con la brigada, nosotros le damos esa información. Ellos cómo hacen los operativos, nosotros tenemos un enlace permanente con ellos y les damos la caracterización de dónde van a hacer el operativo. Y ahí les decimos qué título tienen y qué solicitud. Esa información sí la tienen ellos. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto es avanzar en esos procesos de formalización. La verdad, eso nos ayudaría mucho a saber exactamente qué es la minería que queda, la minería formal. El ministerio también está trabajando en unas política de formalización para ver qué incluimos o qué se puede incluir en el ordenamiento jurídico ahora después con las normas del posconflicto, tratando el primer punto de La Habana, que es el Acuerdo de Desarrollo Rural Integral, por ser la minería la segunda actividad rural. Entonces ver exactamente cómo será la política de formalización minera que se adecue más. Y lo otro es el reto con los alcaldes, el tema de los amparos. Nosotros tenemos un gran número de solicitudes de amparos, en eso hemos avanzado en cifras, que pues me demoro mucho aquí contándoles las cifras de los amparos, pero en realidad el reto es que se cumplan los amparos, porque los alcaldes, el problema que se está presentando es que el alcalde nos dice, usted agencia me está dejando a mí el chicharrón en el territorio porque yo soy el que tengo que hacer el cierre de las minas. Muchas de esas de los procesos de legalización ya nosotros hemos dado orden de cierre porque es rechazado y el alcalde no quiere cerrar porque obviamente es gente de su municipio, gente muchas veces que es de su grupo político y le queda el problema al alcalde. Entonces nosotros lo que hacemos cuando vamos a territorio es que le decimos al alcalde, usted tiene una responsabilidad, llega a morirse alguien en esas minas y obviamente el muerto se lo van a cobrar, porque efectivamente otro dato que tenemos es que el índice de mortalidad más grande en los accidentes son en esas solicitudes de legalización. Entonces yo no le di la solución, pero sí le dije en qué estamos y lo que sí le puedo decir es que en la ley 685 estamos avanzando, ese proceso de legalización se está cerrando y en la 933 nosotros a raíz de que se suspendió en compañía del ministerio
estamos trabajando en solucionar ese problema que tenemos, cómo se van a tramitar esa solicitud. En estos momentos están suspendidos. Vamos a ver si se presenta una nueva ley, un proyecto de ley, y vamos a ver qué normas incluyen el postconflicto. Y con los alcaldes yo creo cada día trabajar más con ellos para que entiendan el problema en su municipio, y que eso también es trabajar de manera concurrente y coordinada y subsidiaria con ellos, no solamente en la titulación, sino también que ellos como autoridad de policía cumplan con poner el orden en su territorio. Eso es. Muchas gracias. Quiero cerrar este panel con una conclusión. La ANDI, la Vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y Energía y su Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero Energético, les quiere rogar a ustedes, a las empresas y a quienes nos escuchan en las redes sociales, que se unan al esfuerzo del Ejército Nacional, de Parques Nacionales, de la UIAF. Sé que el Ministerio de Minas está empeñado, y la agencia, en una gran cruzada nacional contra la corrupción, flagelo que nos azota y que nos permite este tipo de conductas delictivas que no son conductas mineras. En esa dirección queremos congratularnos. Yo me congratulo, y excúsenme que hable en primera persona, porque estamos ayudando a responder la pregunta, gracias al concurso, colaboración y patriotismo de ustedes, de que el país conozca a través de los medios electrónicos cuánto le cuesta la ilicitud al país. Muchas gracias a ustedes. Por favor, cerramos con broche de oro en este momento. Oro legal. Le quiero invitar a nuestro vicepresidente para que dé unas palabras de despedida y con la gratitud para todos ustedes.